Ricardo Mendoza nació en un pueblo pequeño en las montañas. El pueblo no tenía nombre en los mapas oficiales. La gente lo llamaba simplemente El Cerro, porque estaba construido en la ladera de una montaña muy alta. Las casas eran de adobe y los techos de lámina oxidada. No había electricidad constante. No había agua potable. No había futuro. Su madre lavaba ropa para las familias que tenían un poco más de dinero. Su padre había desaparecido antes de que Ricardo aprendiera a caminar. Nadie hablaba de él. Cuando Ricardo preguntaba, su madre solo decía que algunos hombres no estaban hechos para quedarse. Ricardo aprendió desde muy joven que en la vida hay personas que se van y personas que se quedan. Él decidió que sería de los que se quedan. Pero, en sus propios términos, a los 8 años, Ricardo ya trabajaba. Cargaba costales de maíz para los comerciantes del mercado. Sus brazos delgados apenas podían con el peso, pero nunca se quejaba. Los comerciantes le pagaban unas monedas y a veces un plato de comida. Ricardo guardaba cada moneda en una lata oxidada que escondía debajo de su cama. No sabía para qué las guardaba exactamente, pero sentía que algún día las necesitaría en la escuela. Era un lujo que pocos podían permitirse. En el cerro Ricardo asistía cuando podía, pero la mayoría de los días tenía que trabajar. Sin embargo, había algo diferente en él. Aprendía rápido. Los números tenían sentido en su cabeza de una manera que no tenían para otros niños. Podía sumar y restar sin usar los dedos. Podía multiplicar mientras los demás todavía contaban en voz alta. El maestro del pueblo, un hombre viejo llamado Don Aurelio, notó este talento en Don Aurelio. Empezó a darle clases extra a Ricardo después de la escuela. No le cobraba nada. Decía que era su deber ayudar a los que tenían potencial. Le enseñó matemáticas avanzadas. Le prestó libros de historia y geografía. Le habló del mundo más allá de las montañas. Ricardo absorbía todo como una esponja seca. Absorbe el agua. Quería saber más. Siempre más. Pero la realidad del pueblo era cruel. Cuando Ricardo cumplió 12 años, su madre enfermó. Era tuberculosis, dijeron los vecinos que sabían un poco de medicina. Necesitaba medicamentos caros, tratamiento en la ciudad. Ricardo vendió todo lo que tenía en su lata oxidada. No fue suficiente. Trabajó el doble, el triple. Cargaba costales hasta que sus manos sangraban. No fue suficiente. Su madre murió en una noche fría de diciembre. Ricardo estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano. Ella le dijo que lo amaba, que estaba orgullosa de él, que hiciera algo bueno con su vida. Después cerró los ojos y no los volvió a abrir. Ricardo tenía 12 años y estaba completamente solo. En el mundo, a los vecinos ayudaron con el entierro. Don Aurelio ofreció que Ricardo viviera con él, pero el niño rechazó la oferta. Dijo que necesitaba encontrar su propio camino. Nadie entendió exactamente qué quería decir con eso, pero respetaron su decisión. Había algo en los ojos de Ricardo que hacía que la gente lo tomara en serio. Incluso siendo tan joven, Ricardo dejó el cerro una semana después del funeral de su madre. Caminó durante 3 días hasta llegar a la ciudad más cercana. Era una ciudad de tamaño mediano, ruidosa y caótica, para alguien que había crecido en el silencio de las montañas. Ricardo no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada excepto su inteligencia y su determinación. A los primeros meses fueron los más difíciles de su vida. Dormía en las calles, comía de la basura, evitaba a los policías que perseguían a los niños sin hogar, aprendió a ser invisible, a moverse entre las sombras, a observar sin ser observado. La ciudad era un organismo vivo, con sus propias reglas, y Ricardo las aprendió rápidamente. Fue durante esos meses que conoció a Tomás. Tomás era un año mayor que Ricardo, también huérfano, también viviendo en las calles. Pero Tomás era diferente. Tenía una sonrisa fácil y un talento para hacer amigos. Donde Ricardo era silencioso y calculador, Tomás era ruidoso y carismático. Se complementaban perfectamente. Tomás
le enseñó a Ricardo los trucos de la supervivencia urbana, cómo pedir dinero de manera efectiva, qué restaurantes tiraban comida buena al final del día, qué calles evitar y cuáles eran seguras. A cambio, Ricardo le enseñaba a Tomás matemáticas y le ayudaba a planificar mejor sus días. Juntos, sobrevivían mejor que solos en un día. Mientras buscaban comida detrás de un restaurante, un hombre los observó. Era un hombre grande, con cicatrices en las manos y ojos que habían visto demasiado. Se llamaba Don Ernesto, aunque nadie lo llamaba así. Todos lo conocían como el patrón. Era el jefe de una red de distribución de drogas que operaba en esa zona de la ciudad de Nel. Patrón no era como los otros criminales que Ricardo había visto. No gritaba, no amenazaba sin razón, no usaba la violencia de manera gratuita. Era un hombre de negocios, frío y calculador. Vio algo en Ricardo aquella tarde detrás del restaurante. Biopotential les ofreció trabajo a los dos muchachos. Nada peligroso al principio, dijo. Solo tenían que llevar mensajes de un lugar a otro. Les pagaría más dinero del que habían visto en sus vidas. Ricardo Duda sabía exactamente qué tipo de negocio manejaba el patrón, pero también sabía que las calles los matarían eventualmente. Era una decisión entre dos males, y Ricardo escogió el que ofrecía una posibilidad de escape. A los primeros trabajos fueron exactamente como el patrón había prometido. Mensajes simples, paquetes pequeños que no debían abrir, pagos que recoger. Ricardo y Tomás eran eficientes y discretos. Nunca hacían preguntas, nunca llegaban tarde, nunca llamaban la atención. El patrón estaba impresionado con el tiempo. Las responsabilidades aumentaron. Ricardo mostró un talento especial para los números, así que el patrón lo puso a trabajar con el contador de la organización. Tomás, con su carisma natural, se convirtió en uno de los vendedores más efectivos. Tenían 15 años y ya ganaban más dinero que muchos adultos, con trabajos respetables. San Ricardo nunca olvidó de dónde venía. Enviaba dinero regularmente a don Aurelio en el cerro, aunque nunca firmaba las cartas. El viejo maestro probablemente sabía quién enviaba el dinero, pero nunca dijo nada. Usaba el dinero para comprar útiles escolares para los niños del pueblo. Ricardo pensaba que eso era suficiente para equilibrar un poco el karma. Los años pasaron. Ricardo aprendió todo lo que pudo sobre el negocio. Estudió las rutas de distribución, las conexiones con los proveedores, las relaciones con la policía corrupta, los métodos de lavado de dinero. Era como estar en una universidad del crimen. Y Ricardo era el mejor estudiante en cuando tenía 18 años. El patrón lo llamó a una reunión privada. El viejo criminal estaba enfermo, su cuerpo finalmente cediendo después de décadas de excesos. Le dijo a Ricardo que veía en él algo que no había visto en nadie más: paciencia. La mayoría de los jóvenes en el negocio querían todo rápido, querían poder y dinero inmediatamente. Ricardo era diferente. Ricardo pensaba a largo plazo. El patrón le ofreció un trato. Le enseñaría todo lo que sabía, todos sus secretos, todas sus conexiones. A cambio, Ricardo cuidaría de su familia cuando él muriera. No sus hijos, que eran inútiles y ya estaban perdidos en las drogas y el alcohol, sino su esposa y su madre anciana. Ricardo aceptó durante los siguientes 2 años. Ricardo fue la sombra del patrón. Asistió a reuniones con los proveedores colombianos, conoció a los contactos en el gobierno, aprendió qué jueces estaban a la venta y cuáles eran intocables. Tomás también ascendió, convirtiéndose en el jefe de ventas de toda la zona norte. El patrón murió una noche de agosto, en su cama, rodeado de su familia. Fue una muerte pacífica, algo raro para alguien en su línea de trabajo. Ricardo cumplió su promesa. Aseguró que la esposa y la madre del patrón tuvieran suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Las envió a vivir a otro país, lejos del negocio y sus peligros. Con la muerte del patrón, hubo un vacío de poder. Varios hombres intentaron tomar el control. Hubo violencia,
Había disparos en las calles, cuerpos que aparecían en terrenos baldíos. Ricardo observó desde las sombras, esperando el momento correcto. Aun cuando los otros contendientes se habían debilitado mutuamente, Ricardo actuó. No usó la violencia, al menos no directamente. Usó información. Sabía los secretos de todos, sus debilidades, sus traiciones pasadas. Uno por uno, los eliminó, no con balas, sino con estrategia. Un rival fue arrestado después de que información anónima llegara a un fiscal honesto. Otro fue traicionado por sus propios hombres, después de que Ricardo sembrara dudas sobre su lealtad. Un tercero simplemente desapareció, y nadie supo exactamente qué pasó con él a los 21 años. Ricardo Mendoza controlaba todo el territorio que había sido del patrón, pero él tenía visiones más grandes. No quería ser un jefe local, un criminal de poca monta peleando por calles y esquinas. Quería construir un imperio. Thomas estaba a su lado. Como siempre, se había convertido en el hombre de confianza de Ricardo, su mano derecha, su hermano en todo, excepto en la sangre. Juntos, comenzaron a expandirse. Primero tomaron los territorios vecinos, usando la misma combinación de inteligencia y presión que Ricardo había perfeccionado. Después, se movieron hacia las rutas de transporte, controlando cómo se movía la mercancía de sur a norte. Ricardo era diferente a otros narcotraficantes. No le gustaba la violencia gratuita, no disfrutaba del poder por el poder mismo. Para él, todo era un negocio. Los números tenían que cuadrar, las operaciones tenían que ser eficientes, los riesgos tenían que ser calculados. Esta aproximación fría y lógica lo hizo increíblemente efectivo. También era generoso con su comunidad. De una manera calculada, construyó escuelas en pueblos pobres, pagó por hospitales en zonas rurales, financió becas para estudiantes talentosos. La gente lo amaba por esto. Lo veían como un Robin Hood moderno, alguien que robaba a los ricos y daba a los pobres. Esta imagen pública le daba protección. Era difícil para el gobierno perseguir a alguien que la gente consideraba un héroe. Para cuando Ricardo cumplió 30 años, era uno de los hombres más poderosos del país. Su organización movía toneladas de mercancía cada mes. Tenía conexiones en todos los niveles del gobierno. Controlaba rutas que cruzaban 3 países. Y todo esto lo había construido desde cero, desde las calles de una ciudad donde había llegado como un huérfano hambriento. Pero el poder atrae enemigos, y el éxito genera envidia. Ricardo lo sabía, por supuesto. Había visto caer a muchos hombres poderosos, traicionados por aquellos en quienes más confiaban. Tomaba precauciones, mantenía información compartimentalizada, nunca revelaba todos sus planes a una sola persona. Sin embargo, había un punto ciego en su armadura, en su círculo íntimo. Además de Tomás, había otros 2 hombres en los que Ricardo confiaba completamente. Joaquín era su jefe de seguridad, un exmilitar que había sido expulsado del ejército por razones que nunca quedaron claras. Era eficiente, leal y absolutamente letal cuando la situación lo requería. Felipe manejaba toda la logística, coordinando los envíos, sobornando a los oficiales de aduana, asegurando que la mercancía llegara a su destino sin problemas. Estos 3 hombres conocían casi todos los secretos de Ricardo. Sabían dónde vivía, conocían sus rutas, entendían cómo funcionaba su organización. Ricardo les había dado todo: dinero, poder, respeto. Los había salvado de vidas mediocres y los había convertido en hombres importantes. Creía, quizás ingenuamente, que esto garantizaba su lealtad. Lo que Ricardo no sabía era que la lealtad tiene un precio, y siempre hay alguien dispuesto a pagar más. El cártel del Golfo había estado observando el ascenso de Ricardo durante años. Eran una organización más antigua, más establecida, pero habían perdido territorio frente a la eficiencia de las operaciones de Ricardo. Sus líderes decidieron que era más fácil eliminar la competencia que mejorar sus propios métodos.
enviaron emisarios para hablar con Tomás, Joaquín y Felipe. Las reuniones fueron secretas, en lugares donde nadie pudiera verlos. Las ofertas fueron generosas, territorio propio para cada uno, protección del cártel, más dinero del que Ricardo jamás les había pagado. A cambio, solo tenían que hacer una cosa, entregar a su jefe. Tomás fue el primero en aceptar. Ricardo nunca lo supo, pero su amigo de infancia había guardado resentimiento durante años. Siempre había sido la sombra de Ricardo, el segundo al mando, pero nunca el jefe. Quería, el cártel le prometió que sería el líder del territorio una vez que Ricardo estuviera fuera del camino. Joaquín aceptó por razones más simples. Dinero. El exmilitar no tenía lealtades reales, solo intereses. Quien pagara más tendría su servicio. Felipe fue el más difícil de convencer, pero eventualmente cedió. Tenía una familia, hijos pequeños, y el cártel dejó claro que su negativa tendría consecuencias para ellos durante 6 meses. Los 3 traidores pasaron información al cártel mientras mantenían las apariencias con Ricardo. Fueron los mejores actores del mundo, sonriendo y asintiendo mientras planeaban la destrucción del hombre que les había dado todo a Ricardo. Por su parte, estaba concentrado en expandir su imperio. Había identificado nuevas rutas, nuevos mercados, nuevas oportunidades. No notó las señales que debería haber notado las miradas furtivas, las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba, las ausencias inexplicadas de sus hombres de confianza en la trampa. Se preparó con paciencia. El cártel quería asegurarse de que no hubiera errores. Ricardo era demasiado inteligente, demasiado cuidadoso, para caer en algo obvio. Necesitaban crear una situación que pareciera completamente natural, una reunión de negocios ordinaria que se convertiría en una emboscada a la noche del 15 de marzo. Tomás le dijo a Ricardo que había una oportunidad de negocio importante. Un nuevo proveedor quería reunirse, alguien que podía ofrecer mejor mercancía a mejor precio. La reunión sería en un rancho abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar neutral donde ambas partes se sentirían seguras. Ricardo dudó por un momento. Algo no se sentía bien, un instinto que había desarrollado durante años en el negocio. Pero Tomás insistió, y Ricardo confió en él. Después de todo, habían sobrevivido juntos en las calles, habían construido un imperio juntos. Si no podía confiar en Tomás, no podía confiar en nadie. Esa fue la decisión que casi le costó la vida. El rancho estaba a 1 hora de la ciudad, por un camino de tierra que serpenteaba entre colinas secas. Ricardo iba en el asiento trasero de su camioneta blindada, revisando documentos en su teléfono. El chofer era un hombre joven llamado Miguel, alguien nuevo en la organización, pero que había demostrado ser confiable. La noche era oscura, sin luna. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las luces de la ciudad. Ricardo miró por la ventana y recordó noches similares en el cerro, cuando era niño y miraba el cielo desde el patio de su casa de adobe. Parecía otra vida, otro mundo completamente diferente. Cuando llegaron al rancho, Ricardo notó que ya había varios vehículos estacionados. Reconoció las camionetas de Tomás, Joaquín y Felipe. Esto lo tranquilizó un poco. Si sus 3 hombres de confianza ya estaban ahí, significaba que habían verificado la seguridad del lugar. Miguel estacionó la camioneta y Ricardo bajó. El aire era frío y olía a tierra seca y hierba quemada. El rancho era una estructura vieja, con paredes de piedra y un techo que se había derrumbado parcialmente. Había luces en el interior, probablemente de lámparas portátiles. Ricardo caminó hacia la entrada. No llevaba guardaespaldas adicionales, porque Tomás le había dicho que el nuevo proveedor quería una reunión privada, sin mucha gente alrededor. Era una petición extraña, pero no inusual en el negocio. Algunos proveedores eran paranoicos y preferían tratar con pocas personas. Cuando entró al rancho, vio a sus 3 hombres de pie en el centro de la habitación. No había nadie más.
No había ningún proveedor esperando. Ricardo entendió inmediatamente que algo estaba muy mal, pero ya era demasiado tarde. Tomás fue el primero en hablar. Su voz era diferente, más fría de lo que Ricardo jamás la había escuchado. Dijo que no era nada personal, que solo eran negocios. Dijo que el cártel del Golfo había hecho una oferta que no podían rechazar. Dijo que Ricardo había sido un buen jefe, pero que su tiempo había terminado. Ricardo no respondió. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando opciones, calculando posibilidades. Pero no había ninguna. Estaba desarmado, rodeado por 3 hombres armados que conocían todos sus trucos. Miguel, el chofer, probablemente ya estaba muerto afuera. Joaquín levantó su pistola. No había emoción en sus ojos, solo la frialdad del soldado que cumple una orden. Ricardo pensó en su madre, en don Aurelio, en todas las personas que habían creído en él. Pensó en el imperio que había construido y en cómo todo terminaría en este rancho abandonado. Traicionado por aquellos en quienes más confiaba, en el primer disparo le dio en el hombro izquierdo. El impacto lo hizo girar y caer hacia atrás. El segundo disparo le dio en el abdomen, un dolor ardiente que se extendió por todo su cuerpo. El tercer disparo le rozó la cabeza, abriendo una herida profunda pero sin penetrar el cráneo. Ricardo cayó al suelo, la sangre formando un charco oscuro a su alrededor. Tomás se acercó para verificar que estuviera muerto. Ricardo mantuvo los ojos cerrados, la respiración tan superficial que era casi imperceptible. Era un truco que había aprendido años atrás, de un viejo sicario que le enseñó que a veces la mejor manera de sobrevivir era parecer muerto. Tomás pareció satisfecho, dijo que lo dejaran ahí, que los animales se encargarían del cuerpo. No quería que hubiera evidencia, ninguna conexión que pudiera rastrearse hasta ellos. Los 3 traidores salieron del rancho, subieron a sus vehículos y se fueron, dejando a Ricardo desangrándose en el piso de tierra. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Ricardo. El dolor era insoportable, una agonía que pulsaba con cada latido de su corazón. Perdía sangre rápidamente y sabía que no sobreviviría mucho tiempo sin ayuda, pero también sabía que tenía que moverse. Tenía que salir de ese lugar antes de que alguien volviera a verificar con un esfuerzo sobrehumano. Ricardo se arrastró hacia la puerta del rancho. Cada movimiento era una tortura. Cada centímetro ganado costaba una cantidad inmensa de energía, pero se negaba a morir ahí, en ese piso sucio, derrotado por hombres que le debían todo afuera. El cielo empezaba a clarear con los primeros rayos del amanecer. Ricardo se arrastró hasta un pequeño arroyo que pasaba cerca del rancho. El agua fría le ayudó a mantenerse consciente mientras trataba de detener el sangrado con trozos de su propia camisa. Fue ahí donde lo encontró Sebastián, un campesino viejo que caminaba hacia su milpa para comenzar la jornada de trabajo. Al principio pensó que era un animal herido, pero cuando se acercó, vio el cuerpo de un hombre cubierto de sangre. Sebastián era un hombre simple, sin educación formal, pero tenía un corazón bueno. No podía dejar a alguien morir sin intentar ayudarlo, con dificultad. Sebastián cargó a Ricardo hasta su carreta tirada por un burro viejo, lo cubrió con mantas y comenzó el viaje hacia el pueblo más cercano. No había hospitales en esa zona, pero Sebastián conocía a una mujer que había sido enfermera antes de retirarse al campo. La mujer se llamaba Doña Carmen. Tenía 70 años y manos firmes que habían tratado cientos de heridas durante su carrera. Cuando vio a Ricardo,
supo inmediatamente que eran heridas de bala. También supo que llevar a este hombre a un hospital significaba involucrarse con la policía, con preguntas, con problemas, pero como Sebastián no podía dejar morir a alguien sin intentar salvarlo, durante las siguientes 2 semanas, doña Carmen luchó por mantener vivo a Ricardo. Extrajo una bala de su abdomen con instrumentos improvisados, cosió sus heridas con hilo de sutura que había guardado de sus días de enfermera, le dio antibióticos que consiguió de un veterinario del pueblo vecino. Ricardo pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente, delirando con fiebre, murmurando nombres que doña Carmen no reconocía, aun cuando finalmente despertó. Ricardo no sabía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo estaba débil, tan débil que apenas podía levantar la cabeza, pero su mente estaba clara, más clara de lo que había estado en años. La cercanía de la muerte tiene ese efecto en algunas personas. Elimina todo lo superficial y deja solo lo esencial. Doña Carmen le explicó lo que había pasado, cómo Sebastián lo había encontrado, cómo ella había luchado para salvarlo. Ricardo la escuchó en silencio, procesando la información. Cuando ella terminó, le hizo una sola pregunta: si alguien más sabía que él estaba ahí. Doña Carmen negó con la cabeza. Solo ella y Sebastián, y ninguno de los dos había dicho nada a nadie. Ricardo pasó los siguientes 4 meses recuperándose en la pequeña casa de doña Carmen. Era un proceso lento y doloroso. Tenía que aprender a caminar de nuevo, a usar su brazo izquierdo que había quedado parcialmente paralizado por el disparo en el hombro. Había días en que el dolor era tan intenso que deseaba haber muerto en ese rancho. Pero esos pensamientos duraban poco. El deseo de venganza era más fuerte que cualquier dolor durante esos meses. Ricardo también tuvo tiempo para pensar. Analizó cada detalle de los años anteriores, buscando las señales que había ignorado. Las vio todas con claridad ahora. Las miradas de Tomás cuando creía que nadie lo observaba, la avaricia en los ojos de Joaquín, el nerviosismo de Felipe en las últimas semanas. Había sido un tonto. Había confiado en personas que no merecían su confianza, y casi había pagado con su vida, pero también aprendió algo importante durante esos meses de recuperación. Aprendió que la venganza no debía ser caliente, impulsiva, emocional. La venganza debía ser fría, calculada, perfecta. No quería simplemente matar a los 3 traidores. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería destruirlos completamente. Quería que perdieran todo lo que tenían antes de perder sus vidas. Sebastián venía a visitarlo regularmente. El viejo campesino había desarrollado un afecto por Ricardo, aunque no sabía nada sobre su pasado. Ricardo le dijo que era un empresario que había sido atacado por criminales, y Sebastián no hizo más preguntas. La gente del campo tenía una sabiduría antigua que les enseñaba cuando era mejor no saber demasiado. Ricardo le pagó generosamente a Sebastián y a doña Carmen. Tenía cuentas bancarias en otros países, dinero que sus traidores no conocían. Hizo transferencias discretas, pequeñas cantidades que no llamarían la atención. Sebastián no quería aceptar el dinero al principio, pero Ricardo insistió. Dijo que era lo menos que podía hacer por personas que le habían salvado la vida mientras se recuperaba físicamente. Ricardo también comenzó a planear. Usó un teléfono prepagado para hacer llamadas discretas, reconectando con contactos que sus traidores no conocían. Había construido su imperio durante muchos años, y no todos sus aliados habían sido expuestos. Algunos trabajaban en las sombras, personas que solo Ricardo conocía personalmente. Uno de estos contactos era una mujer llamada Elena. Había sido abogada antes de trabajar para Ricardo, y ahora manejaba una red de informantes que penetraba varias organizaciones criminales y gubernamentales. Elena había creído que Ricardo estaba muerto, como todos los demás. Cuando recibió su llamada, casi deja caer el teléfono de la impresión. Ricardo le pidió información.
Quería saber todo lo que había pasado desde la noche del rancho. Elena prometió investigar y llamarlo en unos días. Cuando Lou Haizo, las noticias confirmaron lo que Ricardo había sospechado. Antomás había tomado control del imperio de Ricardo. El cártel del Golfo había cumplido su promesa y le había dado el territorio. Joaquín ahora era su jefe de seguridad y Felipe seguía manejando la logística. Habían mantenido la estructura de la organización casi intacta, solo cambiando la cabeza. Era más eficiente así, menos disruptivo para los negocios Pero había problemas. Tomás no tenía el talento de Ricardo para los números ni para la estrategia. Los márgenes de ganancia habían caído. Algunos proveedores estaban descontentos. Había tensiones con organizaciones vecinas. El imperio que Ricardo había construido con tanto cuidado estaba empezando a mostrar grietas bajo el nuevo liderazgo. Esta información hizo sonreír a Ricardo por primera vez en meses. Las grietas eran oportunidades. Los descontentos eran aliados potenciales. Tomás estaba cometiendo errores, y cada error lo acercaba más a su destrucción. Elena también le dio información sobre la vida personal de los tres traidores. Tomás se había mudado a una mansión enorme, rodeada de guardias y cámaras de seguridad. Vivía como un rey, gastando dinero en fiestas extravagantes y mujeres jóvenes. Joaquín había comprado varias propiedades y pasaba su tiempo libre en clubes nocturnos. Felipe, más discreto, había invertido en negocios legítimos y vivía en un barrio residencial con su familia. Ricardo memorizó cada detalle. Sabía que necesitaría toda esta información cuando llegara el momento de actuar, pero ese momento no había llegado todavía. Primero tenía que recuperarse completamente, reconstruir su red de contactos y planear cada paso de su venganza con precisión quirúrgica, aun cuando finalmente dejó la casa de doña Carmen. Ricardo era un hombre diferente, no solo físicamente. Aunque las cicatrices de sus heridas serían permanentes, era diferente por dentro, más frío, más paciente, más peligroso. La experiencia cercana a la muerte había quemado todo lo que era innecesario, dejando solo una determinación de acero. Se despidió de doña Carmen y Sebastián con abrazos genuinos. Les prometió que nunca olvidaría lo que habían hecho por él. Les pidió que nunca hablaran de él con nadie, y ellos prometieron guardar el secreto. Ricardo sabía que cumplirían su palabra. La gente del campo era así, leal de una manera que la gente de la ciudad había olvidado. Ricardo viajó al sur, a una ciudad costera, donde tenía una casa que nadie conocía. La había comprado años atrás, bajo un nombre falso, como precaución para exactamente este tipo de situación. La casa era modesta, sin lujos, perfecta para alguien que quería pasar desapercibido. Durante los siguientes meses, Ricardo se dedicó a dos tareas. La primera era recuperar su fuerza física. Contrataba a un entrenador personal, un exboxeador que no hacía preguntas, y trabajaba su cuerpo hasta el agotamiento cada día. Su brazo izquierdo nunca recuperaría su fuerza completa, pero aprendió a compensar con el derecho. La segunda tarea era más compleja, reconstruir su red de poder desde las sombras. Ricardo contactó a antiguos aliados, proveedores descontentos, rivales de Tomás que querían verlo caer. No les reveló quién era, al menos no al principio. Se presentaba como un intermediario, alguien que representaba intereses que querían ver un cambio en la organización Andoff. Fue durante este período que Ricardo desarrolló su estrategia de venganza. No sería violenta, al menos no directamente. No contrataría sicarios, ni organizaría emboscadas. Eso era demasiado simple, demasiado predecible. En cambio, usaría la información como arma, la herramienta más poderosa que existía en el mundo criminal. Ricardo tenía décadas de secretos almacenados en su memoria. Sabía quién había robado a quién había traicionado a quién tenía enemigos ocultos, esperando el momento de atacar.
Esta información era más valiosa que cualquier arsenal de armas. En las manos correctas, podía destruir imperios. Anne también tenía documentos, registros de transacciones, grabaciones de conversaciones comprometedoras. Los había guardado durante años como seguro, sin pensar que algún día los usaría contra sus propios hombres. Pero ahora entendía que esta precaución le había salvado la vida, o al menos le había dado los medios para su venganza. El plan que desarrolló era elegante en su simplicidad. No mataría a los 3 traidores él mismo, haría que el mundo los destruyera. Cada uno caería de una manera diferente, apropiada para sus debilidades particulares. Tomás, que había traicionado por ambición, perdería todo su poder. Joaquín, que había traicionado por dinero, perdería su vida a manos de aquellos a quienes había servido. Felipe, que había traicionado por miedo a perder a su familia, vería esa misma familia destruida por sus propias decisiones. Era un plan cruel. Ricardo lo sabía, pero la crueldad era el único lenguaje que estos hombres entendían. Habían intentado matarlo. Lo habían dejado desangrarse en un piso de tierra. Habían seguido con sus vidas como si él nunca hubiera existido. Se merecían todo lo que venía. En exactamente 1 año después de la noche, en el rancho, Ricardo estaba listo para comenzar. Había recuperado su fuerza, reconstruido su red, perfeccionado cada detalle de su plan. El mundo creía que estaba muerto, y eso le daba una ventaja invaluable. Era un fantasma, invisible e imparable. En la primera fase de su venganza comenzaría con Tomás, el hombre que había sido su mejor amigo, su hermano de las calles. Aprendería que hay traiciones que no pueden perdonarse. Aprendería que los fantasmas son reales y que algunos regresos de entre los muertos solo traen destrucción. Ricardo miró el mar desde la ventana de su pequeña casa. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de rojo y naranja. Pensó en su madre, en sus últimas palabras, pidiéndole que hiciera algo bueno con su vida. Se preguntó si lo que estaba a punto de hacer calificaba como algo bueno. Probablemente no. Pero a veces, pensó, la justicia y la bondad no son la misma cosa. Mañana comenzaría todo. Mañana el halcón resucitaría de entre los muertos, y el mundo del narcotráfico nunca volvería a ser el mismo. Tomás despertó una mañana de octubre, con la sensación de que algo andaba mal. No podía explicar qué era, solo un presentimiento oscuro que se había instalado en su estómago mientras dormía. Miró alrededor de su habitación, la suite principal de una mansión que había pertenecido a un gobernador corrupto antes de que él la comprara. Todo parecía normal. Los muebles de caoba importada seguían en su lugar, las cortinas de seda seguían cerradas, el aire acondicionado seguía zumbando suavemente. Se levantó y caminó hacia el baño. Su reflejo en el espejo le mostró a un hombre de 32 años, que parecía mayor. Las ojeras bajo sus ojos eran permanentes ahora, producto de noches sin dormir y demasiada cocaína. Había engordado desde que tomó el control del imperio, el resultado de fiestas interminables y comida en exceso. Ya no era el joven delgado que había sobrevivido en las calles con Ricardo. Tomás trataba de no pensar en él, pero el nombre aparecía en su mente en los momentos más inesperados. A veces soñaba con aquella noche en el rancho, con los disparos, con el cuerpo de su antiguo amigo cayendo al suelo. En los sueños, los ojos de Ricardo siempre estaban abiertos, mirándolo con una acusación silenciosa. Tomás se despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor. El desayuno fue como siempre. Sus sirvientes le prepararon huevos, fruta fresca, jugo de naranja recién exprimido. Tomás comía solo en un comedor que podía albergar a 20 personas. A veces invitaba a mujeres a quedarse la noche, pero nunca a desayunar. No le gustaba la intimidad que eso implicaba. Su teléfono sonó mientras terminaba el café. Era Felipe,
su voz tensa. Dijo que había un problema con los proveedores colombianos. Querían renegociar los términos del acuerdo, aumentar sus porcentajes. Tomás maldijo en voz alta. Este era el tercer problema con los colombianos en los últimos 2 meses. Cuando Ricardo manejaba las cosas, todo funcionaba como un reloj suizo. Ahora parecía que cada semana traía una nueva crisis. Tomás pasó la mañana en reuniones. Su oficina estaba en un edificio comercial en el centro de la ciudad, disfrazada como una empresa de importación y exportación. Los contadores le presentaron números que no le gustaron. Las ganancias habían caído un 15% desde el año anterior. Había fugas de dinero en varios puntos de la operación, y nadie parecía saber exactamente dónde han. Durante la reunión de la tarde, recibió otra llamada. Esta vez era de uno de sus contactos en el gobierno, un fiscal adjunto que estaba en su nómina. El hombre sonaba nervioso. Dijo que había escuchado rumores de una investigación, algo grande que involucraba a varias agencias. No tenía detalles específicos, pero sugirió que Tomás tuviera cuidado en las próximas semanas. Tomás colgó el teléfono, con manos ligeramente temblorosas. Las investigaciones no eran nuevas, pero había algo en el tono del fiscal que lo inquietó. Llamó a Joaquín y le ordenó que reforzara la seguridad, que revisara a todo el personal en busca de informantes. Joaquín asintió y prometió encargarse de inmediato. A lo que Tomás no sabía era que la investigación no era coincidencia. Ricardo había pasado semanas cultivando una relación con un periodista de investigación, un hombre honesto que odiaba la corrupción y el narcotráfico. Le había proporcionado documentos que detallaban las actividades financieras de Tomás en cuentas bancarias, en paraísos fiscales, propiedades compradas con dinero lavado, sobornos a funcionarios públicos. El periodista había verificado cada documento cuidadosamente. Todo era auténtico. Comenzó a escribir una serie de artículos que expondría no solo a Tomás, sino a toda la red de corrupción que lo protegía. Los artículos se publicarían en unas semanas, y cuando lo hicieran, Tomás se convertiría en el hombre más buscado del país. Pero eso era solo el principio. Ricardo había preparado otra sorpresa para su antiguo amigo. Una semana después del primer presentimiento oscuro de Tomás, sucedió algo extraño. Sus hombres comenzaron a reportar avistamientos de alguien que se parecía a Ricardo. Un guardia juró haberlo visto en un café cerca de la oficina. Otro dijo que un hombre con el rostro de Ricardo lo había seguido durante varias cuadras antes de desaparecer. Un tercero encontró una fotografía vieja de Ricardo y Tomás pegada en la puerta de su carro. Tomás desestimó los primeros reportes como paranoia colectiva. Ricardo estaba muerto. Había visto su cuerpo sangrar en el piso de ese rancho, pero los avistamientos continuaron, cada vez más frecuentes, cada vez más cercanos. Era como si el fantasma de Ricardo estuviera acercándose, cerrando un círculo invisible alrededor de Tomásán. La verdad era que Ricardo no se estaba mostrando personalmente. Había contratado a varios hombres de su misma estatura y complexión. Les había dado instrucciones de aparecer brevemente en lugares donde los hombres de Tomás los verían, y luego desaparecer. Era una táctica de guerra psicológica, diseñada para sembrar el miedo y la confusión, y estaba funcionando. Tomás comenzó a dormir mal. Se despertaba varias veces cada noche, convencido de que había escuchado algo. Duplicó su guardia personal, luego la triplicó. No salía de su mansión sin una caravana de vehículos blindados. Sus hombres notaron el cambio y comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Un jefe que mostraba miedo era un jefe débil? Fue entonces cuando llegó el primer golpe real. Una mañana, Tomás recibió un paquete en su oficina. Era una caja pequeña, sin remitente. Sus guardias la revisaron en busca de explosivos y no encontraron nada peligroso. Cuando Tomás la abrió, encontró un libro de contabilidad que reconoció inmediatamente. Era el registro maestro de todas las transacciones de la organización, un documento que solo él debería tener.
excepto que esta copia tenía anotaciones. En cada página, alguien había marcado las entradas con comentarios detallados a nombres de informantes, ubicaciones de propiedades secretas, números de cuentas que Tomás creía que nadie más conocía. Era como si alguien hubiera abierto su cerebro y vaciado su contenido en esas páginas. En la última página había una nota escrita a mano. Decía, simplemente, los fantasmas recuerdan todo. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Solo una persona en el mundo conocía todos esos detalles. Solo una persona había tenido acceso a esa información. Pero esa persona estaba muerta. Él mismo lo había visto morir. ¿O no? El pánico se apoderó de Tomás. Llamó a Joaquín y Felipe para una reunión de emergencia. Les mostró el libro de contabilidad. Les contó sobre los avistamientos. Les preguntó si era posible que Ricardo hubiera sobrevivido. Joaquín, siempre práctico, argumentó que era imposible. Le habían disparado 3 veces. Lo habían dejado sangrando en medio de la nada. Nadie podía sobrevivir a eso. Felipe no estaba tan seguro. Recordaba que nunca habían verificado el cuerpo, que habían asumido que los animales se encargarían de él. ¿Y si alguien lo había encontrado? ¿Y si lo habían llevado a un hospital? Era una posibilidad remota, pero no imposible. Tomás ordenó una investigación. Envió hombres al rancho donde habían dejado a Ricardo, pero no encontraron nada. El lugar estaba vacío, sin rastro de sangre ni huesos. Investigaron hospitales y clínicas en toda la región, pero nadie recordaba haber tratado a un hombre con heridas de bala en esas fechas. Era como si Ricardo se hubiera desvanecido mientras Tomás se consumía en la paranoia. Los artículos del periodista comenzaron a publicarse. El primero apareció un domingo por la mañana, con el titular el emperador del narcotráfico la red secreta que controla el norte del país. El artículo detallaba las operaciones de Tomás con una precisión escalofriante. Nombres, fechas, cantidades de dinero, todo estaba ahí. El impacto fue inmediato. Los políticos que habían protegido a Tomás comenzaron a distanciarse públicamente. Los funcionarios corruptos que estaban en su nómina dejaron de contestar sus llamadas. Las cuentas bancarias en el extranjero fueron congeladas cuando los gobiernos de esos países recibieron solicitudes de cooperación internacional. Tomás trató de contraatacar. Amenazó al periodista, pero el hombre ya había recibido protección del gobierno y de organizaciones internacionales de prensa. Intentó sobornar a jueces, pero descubrió que las pruebas en su contra eran tan abrumadoras que nadie quería arriesgarse a ayudarlo. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba en su cara. En el segundo artículo fue peor. Revelaba la masacre de un pueblo entero que Tomás había ordenado 3 años atrás, cuando los habitantes se habían negado a cooperar con sus operaciones. Había fotografías de los cuerpos, testimonios de sobrevivientes, evidencia forense que conectaba el crimen directamente con la organización de Tomás. La opinión pública, que hasta entonces había sido indiferente al narcotráfico, se volvió en su contra con furia. Ricardo observaba todo desde la distancia, satisfecho con cómo se desarrollaba su plan. Cada artículo había sido cuidadosamente orquestado, cada revelación calculada para causar el máximo daño, pero todavía no había terminado. La caída de Tomás apenas comenzaba. El tercer golpe vino desde dentro de la organización. Ricardo había estado en contacto con varios de los lugartenientes de Tomás, hombres ambiciosos que estaban descontentos con el nuevo liderazgo. Les había prometido apoyo si decidían actuar contra su jefe. Algunos aceptaron por avaricia, otros por miedo al futuro incierto. El resultado fue
el mismo Nu, una conspiración silenciosa que crecía como un cáncer dentro de la organización ANU. Una noche, mientras Tomás cenaba en su mansión, 3 de sus hombres de confianza lo abandonaron. Se llevaron consigo información valiosa, contactos importantes y una parte significativa del dinero en efectivo que se guardaba en casas de seguridad. Fue una hemorragia que debilitó gravemente las operaciones. Tomás entró en una espiral de paranoia y violencia. Sospechaba de todos, no confiaba en nadie. Ordenó ejecuciones de hombres inocentes, basándose solo en rumores. Cada asesinato creaba más enemigos, más personas que querían verlo caer. Era exactamente lo que Ricardo había planeado ante el Cártel del Golfo, que había apoyado el golpe contra Ricardo un año antes. Comenzó a reconsiderar su alianza con Tomás. El hombre que habían instalado en el poder estaba resultando ser un desastre. Las investigaciones periodísticas atraían demasiada atención. Los problemas internos amenazaban con extenderse a sus propias operaciones. Comenzaron a discutir qué hacer con su protegido problemático. Mientras tanto, Ricardo preparaba el golpe final contra Tomás. No sería él quien lo diera, sino alguien mucho más cercano a Entre los documentos que Ricardo había preservado a lo largo de los años, había uno particularmente delicado. Era evidencia de que Tomás había mantenido una relación secreta con la esposa de uno de los jefes del Cártel del Golfo. La relación había durado varios meses, años antes de la traición. Tomás probablemente había olvidado el asunto, pero Ricardo no olvidaba nada. Hizo llegar esta información al jefe del cártel de una manera que parecía accidental. Una memoria USB perdida en un lugar donde seguramente la encontraría, con fotografías y mensajes que no dejaban lugar a dudas. La reacción fue predecible y violenta. El jefe del cártel sintió que su honor había sido manchado. No solo Tomás había resultado ser un líder incompetente, sino que además lo había traicionado personalmente de la peor manera posible. La decisión se tomó en cuestión de horas. Tomás tenía que morir. La ironía no escapó a Ricardo cuando se enteró de lo que sucedería. Tomás sería eliminado por las mismas personas que lo habían ayudado a traicionar a Ricardo. El círculo se cerraba perfectamente en el día que el Cártel del Golfo envió a sus sicarios. Tomás estaba escondido en una casa de seguridad que creía que nadie conocía, pero Ricardo conocía todas las casas de seguridad de la organización. Él las había establecido. Había pasado esa información al cártel, junto con los documentos sobre la infidelidad. Tomás murió como había vivido sus últimos meses, aterrorizado y solo. Sus guardaespaldas lo abandonaron cuando vieron quién venía por él. Nadie quería morir por un hombre que ya estaba condenado. En sus últimos momentos, mientras los sicarios se acercaban, Tomás finalmente entendió quién estaba detrás de su caída. Gritó el nombre de Ricardo, pero nadie lo escuchó. Cuando la noticia de la muerte de Tomás llegó a Ricardo, no sintió satisfacción, no sintió nada en absoluto. Había esperado algún tipo de cierre, alguna sensación de justicia cumplida, pero solo había vacío. Tomás había sido su amigo, su hermano de las calles. Habían sobrevivido juntos cuando no tenían nada, y ahora Tomás estaba muerto, y Ricardo era responsable. Pero no había tiempo para reflexiones filosóficas. Quedaban 2 traidores más, y cada uno requería un enfoque diferente. Joaquín sería el siguiente, el exmilitar que había disparado las balas que casi lo matan. Su caída sería diferente a la de Tomás, más directa, más brutal en cierto sentido, aunque Ricardo no levantaría un dedo contra él. Ricardo pasó las semanas siguientes observando a Joaquín desde las sombras. El exmilitar había tomado el control de parte de la organización después de la muerte de Tomás, aliándose con otros jefes menores para formar una coalición inestable. Pero vivía con miedo, siempre mirando sobre su hombro, siempre esperando que el siguiente golpe viniera para él, y vendría. Ricardo se aseguraría de ello. La paciencia era su arma más poderosa, y tenía toda la paciencia del mundo.
Después de todo, los muertos no tienen prisa. Había sido soldado antes de ser criminal. Había servido en una unidad de operaciones especiales del ejército, entrenado para matar de maneras que la mayoría de la gente no podía imaginar. Su expulsión del ejército había sido por insubordinación, aunque los rumores decían que la verdadera razón involucraba la desaparición de suministros y la muerte sospechosa de un oficial superior. Nadie había podido probar nada, pero nadie quería a Joaquín cerca después del incidente en Ricardo. Lo había contratado precisamente por esa reputación. Necesitaba a alguien que no tuviera escrúpulos, que pudiera manejar situaciones violentas sin pestañear. Joaquín había cumplido ese papel perfectamente durante años. Era eficiente, profesional y absolutamente letal. También era completamente amoral, algo que Ricardo había ignorado mientras Joaquín trabajaba para él, pero que ahora usaría en su contra después de la muerte de Tomás. Joaquín se había posicionado como uno de los nuevos poderes en la región. No tenía el carisma de Tomás ni la inteligencia de Ricardo, pero tenía armas y hombres dispuestos a usarla. Esto era suficiente en el mundo del narcotráfico, al menos a corto plazo. Pero Joaquín tenía un secreto que muy pocas personas conocían. Durante su tiempo en el ejército, había trabajado como informante para una agencia de inteligencia extranjera. No por patriotismo ni por ideología, simplemente por dinero. Les había pasado información sobre operaciones militares, ubicaciones de bases identidad, agentes encubiertos. Era traición en el sentido más literal de la palabra. Ricardo había descubierto este secreto años atrás, durante una investigación rutinaria sobre los antecedentes de sus empleados. No había hecho nada con la información en ese momento. La había guardado, como guardaba todos los secretos, esperando el día en que pudiera ser útil. Ese día había llegado en el plan de Ricardo. Era simple pero devastador. Haría que la información sobre la traición de Joaquín llegara a sus aliados criminales, específicamente a aquellos que tenían conexiones con grupos paramilitares y exmilitares. Para estos hombres, la traición a la patria era el pecado imperdonable. No importaba que ellos mismos fueran criminales. Había un código de honor retorcido que seguían, y Joaquín lo había violado. Ricardo comenzó a sembrar la información cuidadosamente. Un documento aquí, una grabación allá, evidencia que no podía ser cuestionada. Usó intermediarios para que nada pudiera rastrearse hasta él. Los rumores comenzaron a circular, primero como susurros, luego como acusaciones abiertas. Joaquín notó el cambio en la actitud de sus aliados antes de entender la razón. Hombres que antes lo trataban con respeto, ahora lo miraban con sospecha. Reuniones que antes eran cordiales, ahora estaban llenas de tensión. Invitaciones que antes llegaban regularmente, dejaron de llegar. Algo estaba mal, pero Joaquín no sabía que y en la verdad lo golpeó una noche en una reunión con otros jefes locales. Uno de ellos, un hombre llamado García que controlaba las rutas del oeste, se levantó y lo acusó directamente. Dijo que tenía pruebas de que Joaquín había sido un informante, que había traicionado a su país por dinero. Exigió una explicación a Joaquín. Intentó negar todo, pero sus negaciones sonaron falsas, incluso para él mismo. Los otros jefes lo miraban con desprecio, apenas disimulado. García sacó copias de los documentos que probaban su traición, registros de pagos, transcripciones de conversaciones, fotografías de reuniones con agentes extranjeros. Era evidencia irrefutable. La reunión terminó sin violencia, pero Joaquín sabía que eso era solo temporal. Los hombres como García no olvidaban ni perdonaban. Era cuestión de tiempo antes de que actuaran. Joaquín salió de esa reunión sabiendo que sus días estaban contados. Intentó escapar. Tenía dinero guardado en varios países, identidades falsas preparadas para exactamente esta situación, pero descubrió que sus cuentas habían sido congeladas
sus pasaportes falsos invalidados. Alguien había anticipado cada uno de sus movimientos y los había bloqueado. Joaquín empezó a sospechar quién podría estar detrás de todo esto, pero la sospecha era demasiado aterradora para contemplarla seriamente. Los sicarios vinieron por él. 3 semanas después de la reunión con García, eran hombres de varias organizaciones, unidos por su odio compartido hacia los traidores. Joaquín luchó, porque eso era lo único que sabía hacer, pero eran demasiados. Lo capturaron vivo. ¿Qué era lo peor que podía pasar a lo que le hicieron durante los siguientes días? No merece ser descrito en detalle. Basta decir que Joaquín, que había infligido tanto dolor a otros durante su vida, finalmente experimentó lo que se sentía estar del otro lado. Murió suplicando misericordia, pero ninguna llegó. Los hombres que lo mataron grabaron todo y distribuyeron el video como advertencia. Esto es lo que les pasa a los traidores. Ricardo recibió una copia del video, pero nunca lo vio. No necesitaba verlo. Sabía que Joaquín estaba muerto, y eso era suficiente. A diferencia de la muerte de Tomás, la de Joaquín no le causó ninguna reflexión emocional. Joaquín había sido simplemente un empleado, una herramienta que se había vuelto contra él. Su eliminación era necesaria. Nada más. Aún quedaba Felipe, el último de los 3 traidores, y su caso era el más complicado de todos.